Amén. Hermano, póngase de pie, por favor. Y vamos a leer la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a leer en el libro de Filemón. La carta a Filemón del apóstol Pablo, amén, está antes de el libro de los Hebreos. ¿Lo tiene? Si no lo tiene, puede ver y leer aquí de la pantalla. Necesitamos leer todo el libro o la carta a Filemón porque es muy cortita, ¿sí? Es una carta escrita por el apóstol Pablo hacia Filemón. Y quisiera que la leamos, y la debemos leer entera para poder encontrarle el significado. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tome asiento, por favor. Gloria a Cristo Jesús. Y seguimos leyendo. Esta carta está dedicada dice, al amado Filemón. El versículo 4 dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en el lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras,
mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. El otro día, Adri me dice, me robaste la enseñanza, porque ellas estaban preparando la historia de Filemón y Onésimo para la escuela bíblica. Cuando estábamos charlando, me puse a leer y el Señor empezó a conmover mi corazón. Y no sé si a usted le pasó muchas veces cuando lee la palabra. ¿Cuántos leen la palabra? Amén. ¿Cuántos hacen esto para leer la palabra? ¿Ah? Señor, me vas a hablar. Tu espíritu guíe mi dedo. Y ahí, esta es la palabra del Señor. O si no, la otra. Donde caiga, Señor. Donde se abra. ¿Ah? ¿Lo hizo alguna vez? Sí. Yo creo que todos lo hicimos alguna vez. Amén. Estaba leyendo la palabra y qué bueno cuando uno la lee, puede masticarla, entenderla y ponerse en ese lugar, quizás decir en la imaginación, me pongo a la par del apóstol Pablo cuando está escribiendo, y qué era lo que él sentía cuando escribía esta carta enviada a su amado compañero Filemón. El apóstol Pablo estaba prisionero en Roma en esta época. Él en el año 61 después de la muerte y crucifixión de Jesucristo, o de la crucifixión y muerte de Jesucristo, el apóstol Pablo, ya con varios años encima, ya estaba grande, anciano, estaba prisionero en Cristo Jesús, dice la palabra. Él mismo lo dice: yo prisionero de Cristo. No especifica ahí, estoy prisionero en la cárcel, pero sí dice, ¿por qué está prisionero ahí en ese lugar? Por causa de Jesucristo. Su vida era completamente dependiente y todo su tiempo estaba al servicio de la palabra de Dios. Fíjese, ya muchos años después que él recibió el llamamiento, que Jesús se le apareció en el camino a Damasco, dice la palabra, una luz fuerte cayó del caballo y escuchó la voz del Señor que le dijo: yo soy a quien tú persigues, Jesús. Ahora te mostraré y sabrás lo que es padecer por causa de mi nombre. Y ahí lo instituyó para que él predicase. Luego fue a otro lugar y a la casa de Ananías, y ahí el Señor le terminó de explicar qué era lo que iba a hacer. Él iba a ser el apóstol para los gentiles, fuera de lo que era Jerusalén y todo Israel. Él iba a llevar la palabra a los gentiles, y de esos gentiles esa palabra llegaría a nuestros oídos hoy en día. O sea, que el apóstol a los gentiles por excelencia y mandato de Jesucristo fue Pablo, este que estamos leyendo ahora. Él, por predicar la palabra de Dios, por decir que Jesucristo es el Señor, que Él fue crucificado y murió y resucitó al tercer día, y en Él tenemos salvación en su nombre, en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, estaba preso. Lo metieron preso y estaba incomunicado prácticamente con el mundo que los rodeaba. Solamente sus colaboradores podían acercarse con él. Y aquí lo vemos a él recordando a un amado hijo en la fe, nacido en una de sus visitas y de sus excursiones por Asia. Él salió predicando, y en eso que iba por ciudades establecía iglesias. Y una de esas iglesias fue en la ciudad de Colosas. Y de ahí viene la epístola a los colosenses. Los colosenses, la iglesia de Colosas, ahí estaba a cargo
o era uno de los obispos o pastores, el amado hijo Filemón. ¿Me va comprendiendo? Filemón estaba a cargo de una iglesia, pero no tenían un templo, sino que en su propia casa él albergaba a la gente que venía para adorar a este nuevo y gran Salvador, el Señor Jesucristo. Fíjense que había fallecido o había muerto el Señor 60 años antes. Ya 61 años después fue cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a Filemón. Filemón albergaba a hermanos en la gracia, donde en ese lugar oraban y predicaban la palabra, eran instruidos en ese lugar para salir y predicar por toda Colosas, por todos los colosenses, por toda Asia. Pero este aquí, que había una persona en ese lugar, Onésimo. Onésimo, algunos dicen en algunos comentarios bíblicos que era hermano de Filemón. Otros dicen que no era hermano, que era un simple esclavo. La palabra de Dios no dice que era hermano, sino que lo llama Onésimo. Y lo vemos a Onésimo que estaba en Roma con el apóstol Pablo y lo conoció en la prisión al apóstol Pablo. Onésimo era un esclavo de Filemón en Colosas. Fíjese que en esa época los esclavos eran muy comunes. Los esclavos eran personas que vivían con sus amos y hacían todo lo que debían, las órdenes de sus amos. Imagínese a Onésimo. Se levantaba más temprano que su amo Filemón. Le tenía que preparar el desayuno, prepararle la mermelada con el pan, prepararle todo. Onésimo, anda a comprar esto, anda a hacer aquello, anda a trabajar en esto, en el otro, anda a limpiar, anda al granero, anda a hacer. Onésimo no tenía vida. Esa era la vida de los esclavos. No tenían vida, no tenían una propia vida. No eran dueños de decir, yo voy a ir de vacaciones, voy a casarme con tal o cual persona que yo ame. Los dueños de esos esclavos muchas veces les imponían las esposas. No les permitían casarse quizás también con cualquier otra persona, sino que se tenían que casar esclavos con esclavos. Fíjense, no tienen ni vida. No podían hacer lo que ellos querían. No podían edificar su propia casa. No podían tener su propio dinero. Algunos eran pagos, pero no les daban el dinero que les correspondía. O sea, tenían toda la de perder. Pero ¿qué pasaba en esa época? Cuando un esclavo se escapaba de la casa de su dueño y era encontrado en otro lugar, era duramente atormentado a golpes. Y en muchos casos les cortaban hasta los pies para que nunca más se escapen. ¿Usted vio la serie Kunta Kinte? ¿Quién vio? ¿Vio cuando le cortan el pie a Kunta Kinte? ¿Por qué le cortaron el pie? Porque se escapó de la casa de su amo. Lo encontraron a Kunta Kinte, lo ataron contra un árbol y con un hacha le cortaron el pie sin misericordia. Y de ahí en más él fue un hombre rengo con la mitad de su pie. Hermanos, le cortaban en pie, los asesinaban en medio de las plazas para que los demás vean que no debían escaparse. Porque esas personas, esos amos, cuidaban su propio bienestar económico. Porque esos esclavos eran muy bien comprados. Ellos tenían que comprar a esas personas. Como les digo, no eran seres humanos, eran objetos para otros seres humanos. Era como que iban a comprar una multiprocesadora. ¿La compro para qué? Para procesar los alimentos. Bueno, Onésimo era algo así. Lo habían comprado para que él sirva en la casa de Filemón. Pero Filemón era un hombre recto. Había conocido al Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo.
el apóstol Pablo le predica y él y toda su casa reciben a Jesucristo, son bautizados por las aguas, reciben el Espíritu Santo y comienzan a predicar por toda Colosas. Pero Filemón seguía teniendo esclavos. Resulta que Onésimo se escapa de ese lugar. Se va y se va debiéndole mucho dinero a Filemón. Y en eso, como es la voluntad del Señor, que cuando hay propósitos con una persona, a donde vayas, en ese lugar en donde te encuentres, Dios te va a encontrar. Y va a poner a alguien para abrirte los ojos y para que seas instruido nuevamente y puedas volver a tus antiguos caminos, los caminos del Señor, las sendas antiguas de Cristo Jesús. Quiere decir que de la presencia del Señor no me voy a escapar nunca. Así fuera lo más alto, no voy a tener escapatoria. Si me fuera lo más profundo, de allí abajo me rescataría el Señor. Si me fuera a lo profundo de la mar, como Jonás, y estuviera en el vientre de un pez, de allí me rescatará el Señor. Allí lo habló el Señor Jesucristo a Jonás y le instruyó nuevamente lo que debía hacer. Y en el vientre de ese pez, Jonás se arrepintió, hizo la voluntad de Dios. Quiere decir que yo voy a hacer lo que no quiero por la causa de Jesucristo, quizás. ¿Cuántos tendrían ganas hoy de estar en su casa con aire acondicionado, viendo la tele, un matecito? ¿Ah? Pero venimos a transpirar, aquí a saltar, a gritar, y muchos dicen, estos están locos. Pero ¿por qué estamos locos? Estamos locos por Jesucristo, porque sentimos la necesidad de ir a la casa de Dios, porque renegamos a veces y pasamos por dificultades, pero yo necesito la presencia del Señor. Mi carne anhela la presencia del Espíritu Santo. Todo mi ser necesita alabar su santo nombre. Necesito de su gracia. Soy necesitado de su misericordia. Sin Él nada somos. Aleluya. Sin Él nada somos. Onésimo escapó con dinero de Filemón. En otras palabras, lo embromó. Lo embromó y se fue. Imagínense la rabia de Filemón al perder a uno de sus esclavos. Todo el pueblo sería el hazmerreír él, porque hasta se burlaban de aquellos amos que sus esclavos se les escapaban. Entonces Onésimo, guiado por la mano de Dios, llega ¿hasta dónde? Hasta Roma. Y por gracia del Señor lo encuentra al apóstol Pablo. Pero fíjese, el apóstol dice, a ti te era inútil en otro tiempo, pero ahora me es útil. Ese inútil que Onésimo quiere decir inútil en griego. Que sus padres desde el nacimiento ya lo habían asesinado con el nombre. Ya le habían declarado que él iba a ser un inútil por completo. Imagínense si a mí mi papá y mi mamá me hubiese puesto Ángel Inútil Regatuso. Todos me iban a cargar. ¡Eh, inútil! Y yo me iba a tener que dar vuelta porque mi nombre iba a ser inútil. Sus padres le pusieron Onésimo. Significa inútil. Qué feo, ¿no? Hasta eso. Tenía el nombre de inútil, era esclavo, no tenía vida propia y aparte no tenía a Jesucristo en su corazón. Estaba completo Onésimo. Pero el apóstol Pablo le dice a Filemón, en otro tiempo te era inútil, pero ahora me es útil. ¿Pero por qué le era útil ahora? Porque había conocido a Jesucristo. Porque el apóstol Pablo le había compartido la palabra de Jesucristo. Porque él le compartió la presencia del Señor Jesucristo. Porque había recibido el Espíritu Santo de Dios. Porque ahora era otra persona. Ya no era el inútil que vivía con Filemón. Ahora era útil porque estaba con el apóstol Pablo. Pero mayormente porque tenía la gracia de Jesucristo.
Entonces ahora el apóstol Pablo le dice: vos tenés que volver allá con Filemón. Necesitas ir a hablar con Filemón, con tu patrón. Pero ahora no vas a volver solo. Ahora yo te voy a respaldar. El apóstol Pablo tenía mucho peso en las iglesias. Era el anciano apóstol de Jesucristo que predicaba en las iglesias. Era muy respetado. Y todas las iglesias de Tesalónica, la iglesia de los colosenses, a los romanos, a ver, que me siga acordando, donde estaba Timoteo, bueno, todas las iglesias, la Odisea, etcétera, le tenían respeto al apóstol Pablo y gran estima. Y todos le debían a él algo. ¿Qué le debían? El haber conocido a ese Dios tan grande. No tenían dinero porque con qué pagar a ese apóstol lo que él había hecho en su tiempo con ellos. La obra y el ministerio cumplido del apóstol Pablo estaban en deuda a todas esas iglesias que él les había dado a conocer la gracia de Jesucristo. Entonces aquí el apóstol le dice: ahora no vas a ir solo, yo voy a escribir algo para que le lleves a Filemón. Y le escribe la carta. Agarra a Filemón y se va a verlo a su pariente, a su amo, Onésimo, y se va a verlo a Filemón. Cuando llega allá, imagínese, mire lo que yo me imaginaba. Golpea la puerta. Una cuadra antes, Filemón, ¿qué hago? ¿Llego o no llego? ¿Llego o no llego? Si no tengo tiempo a entregarle la carta antes, me agarra a palazos. Yo creo que la habrá llevado la carta acá, pegada aquí en la frente, para que vean algo raro, que no lo agarren antes. Llega, golpea la puerta y mira por la rendija Filemón y se da vuelta y le dice a la esposa: mira quién está, quién viene. Onésimo. Apenas abra la puerta, no se da una idea la que le espera. Dale, le dice la esposa, dale, en el amor de Cristo, amado hermano, en el amor del Señor le vamos a dar con todo acá. Te lo digo para que estés orando, dijo ese. Abre la puerta y le presenta la carta, Onésimo. ¿Y esto? Es del apóstol Pablo. Pablo. ¿Y dónde lo encontraste? Estaba preso. El Señor Jesucristo me llevó hacia Él. ¿Qué? ¿Ahora te convertiste al Evangelio? Sí, ahora estoy salvo por la gracia. No puede ser. Y yo me imagino que el Filemón entró, fiel colaborador del apóstol Pablo. Se sentó en su mesa, prendió el aire acondicionado y se puso a leer la carta del apóstol Pablo. Y el apóstol es muy salamero primero. Primero lo alaba muchísimo y le dice: amado Filemón, colaborador nuestro, y a tu amada esposa Apia. No sabía que iba a estar ahí la esposa. Iba a estar así la esposa, seguro. Entonces ahí, cuando él le dice mi amada hermana Apia, el apóstol Pablo se acordó de mí. Y le bajaron los... ¿Es así o no? Cuando vienen nuestros hijos que se portaron re mal y vienen vienen así y nos dan un beso. ¿Qué hacemos? Vení, chango. Lo agarramos y lo abrazamos, ¿no? ¿Es así o no? Mi hijo viene y despacito me da un beso aquí y me dice: tonto. Ese es el cariño de él. Tonto, me dice. Se acercó y el apóstol Pablo le dice: doy gracias a Dios por tu vida. Siempre estoy orando por vos, porque sé que sos un hospedador de toda la iglesia. Los hermanos le abren las puertas
les compartes todo lo que tienes. Eres un excelente hermano en la fe. Y Filemón, que dice, es verdad, así soy. Eres hermoso, excelente, que Dios te ha puesto en nuestro camino. Gracias a Él, qué bueno que estás con nosotros. Y gloria, aleluya. Y Filemón estaba así ancho, y tu esposa tan hermosa y tan buena que es, le dice el apóstol. Y los dos estaban felices. El apóstol se está acordando de nosotros. Pero le dice, ahora te quiero presentar algo y te pido por Onésimo. ¿Qué me va a pedir ahora? En donde más le dolía. Tenía mucha bronca Filemón con Onésimo. Te pido por Onésimo, le dice, que lo recibas, pero ya no como esclavo. Recíbelo como a mí mismo. ¿Y cómo lo recibían al apóstol Pablo? Pase a mi hermano apóstol, pase Pablo, pasa. Le servían la mesa, le preparaban un cuarto para él, el mejor cuarto para Pablo. La mejor comida, lo mejor de lo mejor, porque era el apóstol Pablo. Él le había llevado la palabra de Dios y ellos le debían todo. Y ahora Pablo le dice, trátalo a este esclavo, pero ahora ya no es más esclavo, ahora es útil porque conoce a Cristo. Recíbelo como a mí mismo, y si Él te debe algo, ponlo a mi cuenta. Aleluya. Esto me lleva a pensar de que Pablo lo que decía lo hacía. Él dijo, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Amén. Ahora, pero es fácil decirlo, pero qué tan difícil es hacerlo. El apóstol Pablo estaba en este momento intercediendo por Onésimo, pagando la deuda que tenía Onésimo, sin prácticamente conocerlo a Onésimo, ¿sí? Y sin Onésimo tener un solo dinero en su moneda, en su bolsillo de dinero. Pero Pablo le dice, todo lo que él te debe, ponlo a mi cuenta. Yo lo pagaré. Que me es de más decirte que hasta tú me debes a mí, le dice el apóstol Pablo. Fíjese que primero entró como re buenito, y después le pide lo que él quería. Y él le dice, a mí también me debes, recuérdalo. Recíbele. Yo quisiera retenerle, dice, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como una necesidad, sino voluntario. No pasó por sobre Filemón. Él era el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo tenía educación. No pasó por sobre la autoridad de Filemón, pero sí le dice, sé que lo harás porque eres obediente. Sé que lo harás porque eres obediente. O sea que él estaba seguro de que Filemón lo iba a recibir a Onésimo. Y luego le dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Prepárame alojamiento para ir, porque voy a ir, porque sé que ustedes están orando por mí, para que yo salga libre. Porque en otras palabras él le dijo, hay una iglesia que está intercediendo, hay una iglesia en tu hogar que está orando, que está suplicando, que está golpeando la ventana de los cielos para que la palabra se predique, para que los que están en prisiones salgan de las prisiones. Y uno de esos era el apóstol Pablo, que iba a salir de prisiones, y salió de esa prisión. ¿Y qué hizo cuando salió? Se comenzó a lamentar. No, siguió predicando el evangelio otra vez.
Pero este es tan testarudo que aún preso y fuera de estar preso, sigue haciendo lo mismo, sigue predicando lo mismo. Porque en él ardía la llama del Espíritu Santo. En él estaba la unción del Espíritu Santo. Me es necesidad predicar esta palabra, le decía el apóstol Pablo. Necesito predicarla, me urge predicar la salvación de Jesucristo. Y lo debemos hacer bien, le decía a Timoteo, porque vendrán después de nosotros personas amadores de sí mismos que querrán destruir la grey de Dios. Pero tú predica lo que es bueno, la sana doctrina. Y a Filemón le estaba diciendo exactamente lo mismo. Le estaba diciendo: haz lo que yo estoy haciendo contigo. Perdona las deudas de los demás. Otra vez el Señor nos vuelve a hablar del perdón, pero ahora de otra manera. El apóstol Pablo se puso y justificó y eximió y redimió a Onésimo. Les quitó toda su deuda. Le dio nueva vida porque le predicó la palabra y lo envió nuevamente, pero ya no como esclavo, sino ahora como un rey. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo con nosotros. Dio su vida en la cruz del Calvario, pagó nuestra deuda. Debíamos mucho dinero. Debíamos mucho, éramos esclavos, estábamos muertos por el pecado, dice el apóstol Pablo. No teníamos entrada al reino de los cielos, no podíamos entrar por nuestras obras, ni por menos por nuestros hechos y palabras, pero Él nos hizo adeptos para entrar al reino celestial de los cielos. ¡Aleluya! Y el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Pagó nuestra deuda por nosotros. Oh, gloria a Dios. Él ha pagado la deuda por mí, dice la canción. Nosotros éramos esos onésimos que estábamos perdidos en los deleites temporales del pecado. Vivíamos una vida fuera de Dios. Y el apóstol dice a los romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Éramos esclavos del pecado. Jesucristo vino y pagó nuestra deuda. El apóstol Pablo se pone en ese lugar y es un tipo y tipifica a Jesucristo como expiador de nuestros pecados, como perdonador de nuestras deudas. Y ahora nosotros podemos acercarnos a Él como se acercó Onésimo a Filemón, confiadamente, porque ahora ya tenemos una carta que nos avala y nos perdona y que está manchada con sangre, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Oh, denle el aplauso al Señor y agradézcale porque Él derramó su sangre en la cruz. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Sé que lo harás porque eres obediente. Quizás el Señor Jesucristo en este tiempo nos está pidiendo muchas cosas y decimos: Señor, ya me estás pidiendo mucho, pero me estás pidiendo de más. Te entregué mi alma, ¿qué más quieres? Ahora quiero más todavía. Quiero tu diario andar. Yo he pagado precio, eso me pertenece. Quiero tus labios. Yo he pagado por tus labios, me pertenecen. Quiero tus pies, me pertenecen. Quiero tus manos, me pertenecen. Quiero tu corazón, me pertenece. Quiero tu palabra, me pertenece. Quiero todo. Quiero tu carácter, me pertenece. Y te sacaré tu carácter y te pondré mi carácter, dice Cristo. Ay, Señor. A Onésimo también, Señor Jesucristo. Sí, no es nuestro. Hermano, nosotros no somos nuestros. No nos pertenecemos. La canción dice: esclavo por amor. No hay argumento ni juicio contra mí. Ahora soy esclavo, pero por amor.
esclavo de Jesucristo. Ahora soy ese Onésimo, pero no más ese inútil. Ahora soy ese Onésimo que entra a la casa de Filemón, su ex amo, ahora compañero. Y fíjese que Jesucristo dijo: ahora vosotros sois mis amigos. Ya no os llamaré más siervos. Ahora sois mis amigos, mis hijos. Y reinaremos contigo, dice la palabra. Él nos hizo reyes y sacerdotes, dice la palabra. Pero a veces ni nosotros mismos lo creemos. Si el Señor nos abriera los ojos espirituales, veríamos una corona hermosa en nuestra cabeza. Pero nosotros a veces no podemos verla ni tocarla por nuestro orgullo, por nuestra falta de sujeción a Dios, por nuestra falta de obediencia al Señor Jesucristo. Yo quiero ser ese Onésimo, pero no el viejo Onésimo. Yo quiero ser el nuevo Onésimo, que fue redimido por el apóstol Pablo. Yo quiero ser ese Onésimo que fue redimido por el Señor Jesucristo, lavado por la sangre del Cordero de Dios. Pero me voy a quedar ahí solamente. Con esto termino. Me voy a quedar en que fui justificado y perdonado. ¿Debo quedarme ahí estático y seguir nada más? No. Debo hacer lo que hicieron conmigo con los demás. Qué difícil. Debo ser y ponerme en el lugar que se puso Pablo. Y cuando se presente un Onésimo, yo también escribir esa carta. Y tenerle paciencia a Onésimo. Predicarle al Onésimo. Enseñarle los mandamientos del Señor. Instruirlo en la palabra. Para que él ya no sea más un inútil, ni un estafador, ni un esclavo, sino sea útil y perfecto para Cristo Jesús. Así como hicieron contigo, ve y haz a los demás. Qué difícil que es la palabra. Nuevos mandamientos dejo, que améis los unos a los otros. Pablo lo estaba cumpliendo otra vez, pero lo instruyó con paciencia, con amor y con mansedumbre. La Biblia no dice cuánto tiempo Onésimo estuvo con Pablo en las prisiones, pero yo creo que fue lo suficiente para que él salga perfecto de ese lugar. Tuvo un gran maestro, tuvo un gran líder. Usted tiene un gran maestro y un gran líder que se llama Jesucristo. Él no le va a fallar nunca. Él no lo va a echar nunca de su presencia. Él le va a tener paciencia. Él lo va a corregir. Él lo va a amar. Él ha perdonado sus faltas, sus pecados. El hombre le va a fallar. Su padre, su madre, sus hermanos, el pastor, los ministros, vamos a fallarle. Pero Jesucristo nunca falla. Él permanece fiel, fiel, fiel por los siglos de los siglos. Pero ¿qué debemos hacer? La voluntad de Jesucristo. Sé que lo harás porque eres obediente. El Señor hoy nos está diciendo: sé que lo harás porque eres obediente. Eres obediente. Quítate la mentalidad de desobediente a Dios y comienza a tener la mentalidad de obediente a la palabra del Señor Jesucristo. Póngase de pie, amado hermano. Oh sí, Jesús. Santo.